Hoy vamos a tener una conversación muy necesaria, muy importante. Agradecemos al pastor Mario Ayerdis por su puntualidad y asistencia. Aquí está. En tanto, le voy a leer un comunicado del INSS. El INSS inicia el pago de pensiones de vejez reducida proporcional. En cumplimiento con la Ley General de Seguridad Social aprobada el 12 de mayo del 2015 y publicada en la Gaceta del Diario Oficial, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, dio inicio este 5 de octubre de este año con el pago de pensión de vejez reducida proporcional, contemplada en el mencionado estatuto. Esta disposición se aplicará a todas las personas mayores de 60 años que no lograron llegar a las 750 semanas que exige dicha legislación en materia de seguridad social. Los asegurados y las aseguradas con 60 años de edad y que hayan cotizado 250 semanas o más tendrán derecho a futuras cuantificaciones como las que mencionaremos en este programa. De 250 hasta 349 semanas cotizadas recibirán 1.910 córdobas mensuales. De 350 a 449 semanas cotizadas se les entregarán la cantidad de 2.356 córdobas. De 450 semanas cotizadas hasta 549 recibirán 2.854 córdobas. Los que cotizaron entre las 550 semanas a 649 recibirán 3.990 córdobas, y los que cotizaron entre las 650 semanas a 749 se les asegura 3.656 córdobas. Los beneficiados a través de la pensión de vejez reducida proporcional recibirán sus retribuciones por parte del INSS a partir de los días 5, fecha calendario de cada mes. En el caso de las personas jubiladas que reciben el beneficio por medio de correos de Nicaragua, lo recibirán los 14 de cada mes, y los que se pagan en los centros del INSS podrán retirarlos a partir de los 21 días de cada mes. Usted está informado aquí en Radio Nicaragua. Muy bien, le damos la bienvenida al pastor Mario Ayerdis y la invitación a ustedes, si quieren hacer preguntas, al 2267-3620. El pastor está anuente a responder preguntas. Lo primero que tenemos que condicionar o delimitar es que sean breves, concretos en las preguntas. Es decir, el pastor está aquí, ya hemos conversado sobre esto, y entonces le damos la bienvenida al pastor Mario Ayerdis aquí en Radio Nicaragua. Buenos días, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Un gusto. Gracias a Dios, muy bien, don Tito, y aquí estamos con el objetivo, ¿verdad?, de servir siempre al pueblo, servir siempre a cualquier pregunta que ellos tengan, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la coyuntura actual que estamos, que vamos a abordar hoy, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la pandemia. Hay mucha gente que se pregunta si Dios tiene control sobre la situación. Hay gente que ora pidiendo a Dios que tome control. Hay gente que ora aún dentro del pueblo evangélico pidiendo a Dios que busque como sanar o que desaparecer esto que está, ¿verdad?, aconteciendo. Y a veces desconocemos totalmente, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios. Hay gente que le pide a Dios, tome control, pero dice Isaías 41:4, por ejemplo, palabra de Dios para todo. Hay versiones diferentes y hay versiones que nos ayudan y nos podemos auxiliar. Por ejemplo, hay una versión como palabra de Dios para todo, o Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, son buenas versiones. En ese capítulo 41 de Isaías, verso 4, dice, por ejemplo, yo soy Jehová, y yo tengo control sobre la historia. Yo determino sobre toda la historia lo que va a pasar. O sea que Dios siempre ha tenido el control, nunca ha dejado de tener el control. ¿Estamos claros? Interesante ese punto, pastor, porque a través de la historia siempre estamos buscando la verdad. Correcto. Y la verdad está ahí
en la Biblia y delimitada también en versículos que hablan una orientación pertinente, consistente y además verdadera, ¿no? Así es, así es. Por ejemplo, si nosotros revisamos en los pasajes bíblicos, vamos a encontrar en muchos pasajes de ellos la palabra epidemia, pandemia. Hay muchos pasajes que yo voy a citar que la gente los puede, ¿verdad?, tomar nota, apuntarlos. Levítico, por ejemplo, 26, verso 16, Número 14, 12. Puede ver, por ejemplo, Deuteronomio 32, 24, Primera de Samuel 5, 6, Segunda de Samuel 24, 13 al 15, Primera de Crónicas 24, 14, Jeremías 21, 6, Ezequiel 14, 19, Ezequiel 28, 23, Primera de Crónicas 21, 19, como para citar ejemplos, ¿no? Todos esos textos, si los buscan en versiones como Palabra de Dios para Todos, Nueva Traducción Viviente, van a encontrar la palabra pandemia o epidemia. Dios, a través de la historia, si nosotros revisamos en el Antiguo Testamento, por la desobediencia continua de Israel, por el apartarse de Dios totalmente, ¿no?, vivir una vida desordenada, Dios siempre tuvo que castigar a la nación hebrea. ¿Y cómo la castigaba? Enviando epidemias prácticamente. Tal vez recuerden algunas personas que leen la Biblia el caso de Primera de Samuel, cuando el arca se perdió. Entonces los filisteos tomaron el arca y miraron el arca como un fetiche de buena suerte. Pero una vez que ellos tienen el arca prácticamente, Dios comenzó entonces a enviar, dice, una epidemia. Y desde los niños hasta los más viejos, dice que les dio hemorroide a toditito ellos. Y esto era entonces por causa de que tenían el arca capturada. Los filisteos entendieron que realmente era Dios que estaba tratando con ellos. Y sacaron el arca, la mandaron a otra ciudad filistea, y la gente al ver el arca que llega dice, no, llévensela para otro lado, no la queremos aquí, nos va a traer desgracia también. Y enviaron el arca de regreso. Y le pusieron una señal, buscaron el arca, buscaron una carreta con huellas, pusieron el arca y decían, si el arca se va directa, si los bueyes agarran hacia directo a Jerusalén, es que era Dios, si no, esto fue pura casualidad. Pero no, se fueron directamente a Jerusalén, ¿ya? Y el castigo cesó sobre los filisteos. Pastor, pero ¿qué pasa en los vínculos de fe que tenemos cada uno de nosotros y que cada día los queremos fortalecer con esos ejemplos y todo lo que está manifestado bíblicamente? Pues llega la duda, o puede llegar la duda al creyente y pensar, Dios es despiadado entonces. El Dios que tenemos, un Dios de confianza, un Dios de amor, un Dios que está con nosotros, pero asalta la duda y puede llegar a pensar alguien, ese Dios. Bueno, de hecho, nos han acostumbrado por años, ¿verdad? Todas las denominaciones, ya sean católicos, evangélicos, nos han presentado a un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios bondadoso, un Dios que se desgaja por ayudar a la gente. Pero no nos han presentado la otra parte también, o como decir, la otra cara de la moneda. Dios ama, pero Dios odia. Dios ama, pero Dios aborrece. Dios ama, pero dice que es juego consumidor también. Y Dios no puede tolerar el pecado. Entonces, cuando Dios determina estos tipos de situaciones que se dan, ya sean guerra, ya sean terremotos, ya sean epidemias, porque de hecho dice Isaías 45:7, que Dios pone la paz y Dios quita la paz y pone la guerra. Dice Amós 3:6 que Dios determina la paz o la guerra. O sea, Él determina la desgracia y la bendición también. Y de hecho no es que Dios se complace tampoco en estar castigando a su criatura, ¿verdad? Injustificadamente. Simple y sencillamente la gente no son inocentes, no son víctimas. Vivimos de espalda a Dios. Lamentablemente en este último tiempo vemos nosotros que la gente vive apartada de Dios. Lo que pasa es que han agarrado a Dios como que fuera un fetiche de buena suerte, un Dios donde ellos tienen cierta emergencia y se auxilian de Él, pero no quieren nada con Dios, lamentablemente, ya. Entonces esa es la situación. Entonces la ira de Dios, como dice Pablo en Romanos 1, se manifiesta desde el cielo sobre toda desobediencia y sobre toda rebeldía. Entonces, lamentablemente, nos guste o no,
la mayoría, aún dentro del pueblo evangélico, vivimos de espaldas a Dios, ¿ya? Vivimos pecando, vivimos haciendo todo lo contrario a nuestra fe, a nuestras creencias, nuestra vida no es consistente. Otro asunto es que podríamos pensar en determinado momento, según la crisis que tengamos, estemos agobiados o estemos intentando el ánimo, algunas veces que Dios es indiferente. Bueno, de hecho, primero debemos de entender que Dios no le debe nada a nadie. Romanos 11:5 dice que ¿quién le ha dado a Dios algo para que demande algo de él? No le debe nada a nadie. Dios, como soberano que es, él determina a quién auxiliar y a quién no auxiliar. Y todo lo que él hace es perfecto, no comete ninguna injusticia, ¿estamos claros? Ahora, cuando hay ciertas circunstancias que llegan a la vida de las personas, uno, puede ser por un medio disciplinario; 2, un castigo; 3, corregir a la persona y buscar cómo alinearlo prácticamente, ¿no? Y que lo apartarlo de su mal camino. Por eso dice Job en el capítulo 14, en el capítulo 32:14 de Job, de una o dos maneras habla Dios al hombre, para apartar al hombre de su mal camino, en sueños, visión. Y a veces agarra al hombre y lo postra en una cama, que hace que la comida y la bebida aborrezca para apartar al hombre de su mal camino, y el hombre a veces no entiende. Entonces Dios tiene prácticamente que oprimirlo, ser indiferente a sus oraciones, ser indiferente a sus súplicas, ¿ya? Entonces Dios oye realmente ¿a quién? A aquel que viene y que realmente se arrepiente de su condición, puede ser auxiliado. Pastor, pero ahí en estas situaciones, ¿verdad?, que es difíciles de entender, difíciles de aceptar, viene el asunto de todos los días, la oración. ¿Qué pasa entonces? Es que no sabemos orar, oramos mal, exigimos muchas cosas. ¿Qué realmente ocurre y cómo debe ser? Ok, dice Santiago en su carta: pedís y pedís mal. Lamentablemente oramos mal. ¿Por qué? A veces tomamos textos y nos gustan ciertas líneas de los textos nada más, como Dios suplirá todas las cosas. Eso nos gusta. De repente vamos a pasajes como Primera de Juan capítulo 5, por ejemplo, 16-17, cuando dice: sabemos que si le pedimos algo, Él nos oye. Eso nada más nos gusta y nos quedamos con esa parte, pero no seguimos leyendo el resto que dice: si pedimos conforme a su voluntad. Y el problema es que a veces la voluntad de Dios no es la nuestra, porque cuando nosotros pedimos a Dios queremos una respuesta inmediata. Cuando pedimos algo a Dios en oración, nosotros pedimos y queremos que Dios, lo hemos visto a Dios como que fuera el genio de la Biblia, que la frotamos, sale para resolver todos nuestros problemas. Y como bombero. Como bombero, exactamente. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Recuerde que toda causa tiene su efecto. Y en este caso, muchos de nosotros nos hemos estado portando mal, hemos tomado malas decisiones. Y las decisiones que tomamos van a afectar nuestro futuro, ¿estamos claros? Ahora, cuando estamos recibiendo las consecuencias, es cuando clamamos al cielo. Cuando vamos a tomar una acción, no involucramos a Dios. Pero cuando llegan las consecuencias, queremos auxiliarnos de Dios. Y cuando no recibimos su respuesta, nos enojamos con Dios. Entonces debemos de poner a Dios en todos nuestros caminos. Debemos de orar a Dios en todas circunstancias y no ver a Dios solo como el saca de apuro, nada más, ¿ya? Entonces es ahí donde no recibimos respuesta y muchos se disgustan con Dios. Hay otros que le han dado la espalda a Dios, creyendo que le hacen algún daño cuando se hacen el daño ellos mismos. La condición de Israel, si uno lee, por ejemplo, un pueblo que tuvo un trato único. Imagínense el trato que Dios tuvo desde el Antiguo Testamento: partir el mar, darle de comer por 40 años maná. ¿Y qué sucedió a Israel? Mal agradecidos, se apartaron de Dios una y otra vez continuamente. El libro de Números registra todas las veces que ellos se apartaron de Dios. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Dios a veces los auxiliaba en su misericordia cuando miraba la opresión de ellos. Entonces Dios los auxiliaba enviándoles caudillos. Pero antes de auxiliarlos, Dios tenía que castigarlos, disciplinarlos severamente. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 9 de Ezequiel, que la gente que nos escuche es bueno que tomen nota y que lean después esos pasajes. En el libro de Ezequiel, capítulo 9, Dios viene y llama a 6 ángeles y le dice: tomen. En una versión aparece: tomen estos artefactos. En otra versión dice un mazo. En otra versión dice una espada. Pero ¿qué es lo correcto? Dice que le dio unos artefactos y le dijo: vayan a la ciudad de Jerusalén y tiren esta epidemia rápidamente.
Miren bien, no tengan lástima, comiencen a matar desde niños de pecho hasta los ancianos, pero comiencen matando a los ministros del templo primero. Y luego llama a otro ángel y le dice, toma este tintero y vete rápidamente y marca con una T en la frente a los que yo quiero que sobrevivan. Mire qué interesante ese pasaje. Y los ángeles se fueron y comenzaron a matar prácticamente. Aquella epidemia comenzó a matar gente. Pero mire qué interesante, los que tenían la marca en la frente no fueron afectados, ¿está claro? Y si algunos fueron afectados, solo fue en forma disciplinaria, pero no iba a ser para muerte. Y vemos nosotros que Dios ha venido actuando a través de la historia de esa forma. Por ejemplo, David pecó contra Dios. Llegó un momento David que se sintió fuerte con su ejército y le dice a su general, ve a censar al pueblo. Le dice el general, pero ¿para qué lo vamos a censar? Le dice, ya no sabe que es numeroso nuestro ejército, solo cumplir la orden, le dice. El general sabiendo que era incorrecto lo que estaba haciendo, ¿verdad? El rey, pero él viene, pues censó al pueblo. ¿Y qué sucedió? Dios le envía al profeta y le dice a David, has pecado. Como has pecado, Dios te manda que elijas 3 castigos. De los 3, 1. Cae en mano de tu enemigo, viene un hambre o vas a andar huyendo de tu enemigo. No, mejor caiga en la mano de Dios, dijo David. Entonces Dios envió un ángel. Y el ángel soltó una epidemia sobre la nación. Y murieron, dice, en 3 días, 70,000 hombres mató Dios. Los altos mandos del ejército de David, ¿se imagina usted? Y vemos que Dios siempre vino disciplinando a través de esa forma. Los asirios es otro ejemplo. Los asirios tenían, por ejemplo, sitiado a Israel. Y una vez que los asirios tienen rodeado a Israel, prácticamente era numeroso el ejército asirio. Dice que descendió un ángel de Dios, tiró una epidemia sobre el ejército asirio y murieron 185,000 hombres en una sola noche. O sea, si nosotros vemos actualmente, Dios nos está tratando con misericordia. En la vida cotidiana, frente a la pandemia versus la muerte, no nos disciplinamos en aceptar los consejos médicos, pero sí estamos como siempre fluyendo sobre el tema de la muerte. ¿Cómo debe tratarse estos dos aspectos? Bueno, ya marcadamente, bíblicamente, ahí está. Pero el tema de la muerte, ¿por qué nos acongoja tanto? ¿Por qué no aceptamos? ¿O por qué estamos más confundidos? ¿O por qué armamos polémica y queremos entender las cosas como queremos? ¿Cómo debe ser en una perseverancia espiritual, en la vida cotidiana, uno frente a la muerte? Ok. Bueno, la muerte, algunos dicen que la muerte es normal, como decía un cantante, unos que nacen, otros morirán, y se la han creído, ¿no? Pero la realidad es que la muerte es un agente ajeno. De hecho, la muerte no la deberíamos ver como algo normal, porque la muerte, allá en Génesis, cuando Dios le dice a Adán, el día que comieres de este árbol, ciertamente morirá. El hombre murió inmediatamente, espiritualmente. Perdió la comunión con Dios, esa es la primera muerte. Y todos los que nacen después de Adán, nacen muertos en delitos y pecados, Efesios 2, 1 y 2. Luego Adán experimentó la muerte tanato, la muerte física. A los 930 años se cumplió el decreto de Dios. Pero por el pecado de Adán, dice Pablo en Romanos 5:12, entró la muerte a todos los hombres. La muerte es el efecto, es la consecuencia del pecado. Ahora, en el caso de nosotros, ¿qué es lo que debemos de, cuál es la actitud que debemos de tener nosotros, verdad, ante la muerte? En el caso de todas aquellas personas que dicen ser cristianos, que deberían de tener doctrina, que lamentablemente no hay doctrina, hay ausencia total de doctrina. Entonces, usted ve un temor terrible aún entre la gente de verdad cristiana, que no deberían de demostrar temor, más bien ellos deberían de ser personas con conocimiento de causa y dar valentía a otros que no tienen conocimiento de las Escrituras. Pero, ¿qué es lo que sucede? Usted mira que hay pánico. Hay reuniones de evangélicos donde hacen oraciones y están reprendiendo a la muerte. Están echando fuera todo espíritu de muerte. Andan por los hospitales orando para echar fuera los espíritus de muerte, pero entre más oran la gente sigue muriendo, ¿no? Ahora, en el caso del cristiano que realmente tiene doctrina bien establecida, porque don Tito dice Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te escuchan. Lo que usted cree determina su destino eterno. Entonces,
El cristiano verdadero que tiene doctrina debería de enfrentar la muerte con valentía y no tener miedo a la muerte. Porque Pablo dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no vemos eso en la vida de los cristianos. Vemos que hay un terror totalmente a la muerte. Ahora, las personas, por ejemplo, que no conocen Biblia, viven con ese temor latente. A algunos no les gusta hablar de la muerte. Y cuando uno habla de la muerte, yo he estado con personas, a un cristiano, y le hacen, no me hable de eso, dice ella. Y siguen con sus fetiches, ¿verdad? De buena suerte. Pero fíjense bien, la muerte es algo que no vamos a poder evadir. Y nosotros hemos de prepararnos espiritual y psicológicamente para enfrentarla con valentía. Ahora, la muerte, ¿verdad? Desde el concepto secular, sociológicamente, la muerte es el desplazamiento de un individuo para dar lugar a otro. Sentimentalmente, la muerte es el desgarrar de un ser querido que no volveremos a ver jamás. Bíblicamente, la muerte es la obra desintegradora del pecado. Espiritualmente, la muerte es el desplazamiento del alma del hombre. ¿Ve? Entonces, el hombre realmente debe entender que después de la muerte hay vida. Y es por eso el temor que hay en cada ser humano, en el más allá, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué voy a enfrentar después de la muerte? Y Dios ha puesto esa motivación dentro de cada corazón. Y es por eso que tenemos temor a la muerte, porque sabemos que nos vamos a enfrentar a algo o a alguien, tarde o temprano. Y por eso vemos que la gente no quiere morir. Busca todos los medios, como dijo Satanás, piel por piel que no da el hombre por su pellejo, dice, ¿no? Y la gente no quiere enfrentar la muerte. La muerte, en el caso del creyente, debe entender que es una puerta que se nos abre a una mejor vida. Cuando decía Pablo, para mí la muerte es ganancia. Hombre, estoy dividido, le dice al pueblo, porque para mí morirme sería mejor y estar con Cristo, pero por causa de ustedes quisiera mejor quedarme, le dice ya. Ese hombre, por ejemplo, estaba bien claro, la muerte la enfrentó con valentía en el momento que lo llevaron a la decapitación. El hombre viene y la enfrentó con valentía, sabía que era el estar con el Señor, pero no todos tenemos esa certeza. Cuando no hay esa certeza, estamos en grave problema. Quiere decir que hay ausencia total de doctrina. Hay que entender que la muerte, sin permiso de Dios, no toca a nadie. La muerte está determinada para cada ser humano. Dice Job 14:5, por ejemplo. Dios ha determinado los años, los meses y los días. Nadie va a vivir ni un día más ni un día menos. ¿Estamos claros? Dice Eclesiastés capítulo 8, verso 8. Todos tenemos una cita obligatoria con la muerte. Eso es algo que no vamos a poder escapar. Ahora, hay muchos que tratan, ¿verdad?, de querer evadir la muerte, escapar de la muerte, pero dice Mateo 6:27, por más que el hombre se esfuerce, no va a poder añadir ni una sola hora a su vida. Está determinado nuestro descenso. En las manos de Dios está nuestro futuro, en las manos de Dios está nuestra vida. Él mata y Él da vida, dice 1 Samuel 2:6. Entonces, nosotros vamos a entender que tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte. Dice el Salmo 90:10, que Dios determinó 70, 80 años los más robustos. Pero hay otros que mueren antes de tiempo, prematuramente, como un medio disciplinario de parte de Dios. Y actualmente nosotros hemos de entender que toda esta situación que estamos viviendo, debemos de ver la mano de Dios detrás de todo esto. Hay gente que dice que no puede ser Dios el que está actuando. ¿Cómo no? Dios está actuando. Y Dios el que está determinando, ¿no?, darle el descenso a varias gente. Gente que de hecho no son inocentes. Hablamos de evangélico o no evangélico, cristiano o no cristiano, está claro. Dios determina cómo darle de baja a los seres humanos. Y Dios ha determinado a través, ¿verdad?, de esta epidemia o pandemia, como dicen, Dios ha determinado darle de baja a mucha gente, ¿estamos claros? No, cuando Dios determina dar baja, recuerde, no hay color ni tamaño, ¿verdad? No importa, Dios decide a quién quitarle la vida y eso lo determina Dios. En las manos de Dios está entonces nuestra vida. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, invitándoles a marcar el 2267-3620. Si usted tiene preguntas, aquí estamos. Radio Nicaragua. Pues amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Sí. Quiero que me veas como un viejo amigo. Esa es otra de las cosas que por eso no somos agradables, no somos porque no llevamos expectativas buenas a la gente, pero la gente quiere darle la verdad.
Claro que sí. del ser humano. Totalmente, además, vivimos de espaldas a Dios, vivimos haciendo todo lo que nos da la gana y luego no queremos recibir las consecuencias. El año sé, y aunque Totalmente. pase el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría. Un programa aquí que vale, Osito, que vale un programa de media hora. No, no. Ya. Por lo que, como se transmite, todos los días se transmite, Ya. diferentes horarios, según. Ya. Entonces, me imagino yo que por esa razón, de pronto, una cadena, y el Ya. programa de siempre aceptado. Sí. Ayer en la IA, cuando llegaron aquí los clubes, Sí, sí. luego se ponían en un parque. Ya. ¡Ay, mi hora! Hermano, es una cuestión Sí. fuera del control de la radio, es una emergencia. Así es. Va a estar ahí con tu programa que hay una emergencia. Sí. Por ejemplo, lo de la cita, ¿verdad? Ujú. Que los clubes estaban en varios horarios. Y los dieron como cuánto, más de una semana. Podía salir y ellos, quiero salir. No, Fueron salir. muchas veces También está la hora allá. hablar contigo, pero nunca Así ¿De es. acuerdo? aunque entre nosotros no puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera. Están asustadas las muchachas entonces con doña Susana. Ah, sí. Sí, están asustadas. Está asustado. Sí. Haciendo mal que cada momento Es que vea. Hay un doctor que se llama Rick, yo creo que usted lo conoce, Sí. ¿verdad? Sí. Chavalón, pero Chavalón, sí. Ok. Es un excelente neurólogo. El que lo operó a ella, sí. Yo de pronto, cuando ella se sintió ya un poco resentida, que llegó, pero en serio, por el aprecio y la condición de amistad, entonces comenzó a recitarle cosas que él contaba y que yo la ponía. Pero era una cosa, la misma señora, ¿no? Vaya teniendo, claro, era aceptable de todo. Entonces, un día una cosa, otro día otra cosa, y lecciones. Cuando se llegó un plazo, que a ver, el viernes pasado llegó apresuradamente un internista y un enfermero. Yo digo el internista inmediatamente: tú esta mesa que está aquí no sirve para nada, porque él ha causado consecuencias. Ah, Corticoide, antibióticos. El internista lo dijo claramente. Entonces el internista solo apareció el viernes. Él se fue el sábado a los Estados Unidos. La abandonó. No quiere aceptar. sí, hombre. Estamos en la segunda parte del programa, 7 de la mañana con 35 minutos. Estamos conversando con el pastor Mario Ayerdis sobre este tema actual en nuestro país y en el mundo entero. El tema de la pandemia, el tema de la muerte, la perseverancia del cristiano, el quehacer del cristiano, la verdad, como evidencia de lo que está ocurriendo. De pronto, uno observa, se reúne, hace círculos de oración, van todas las intenciones y como
casi regularmente ocurre, alguien dice, sí, Dios la sana, está en sus manos. Y de pronto el otro dice otra cosa. En estos encuentros emocionales, porque son emocionales, ¿verdad? Así es. Aparentemente la verdad ante Dios, o Dios es la verdad ante estas cosas, pues siempre hay circunstancias que pueden opacar, que pueden aparentemente disolver, ¿no?, toda la intención del mismo amor a Dios. ¿Qué pasa en las iglesias? ¿Qué pasa en las comunidades como reflejo de lo que se dice o de lo que no se dice? Las ausencias de la iglesia ante la pandemia y ante el asunto de la muerte. ¿Qué no encaja? ¿Cuáles son motivaciones podrían haber u otras cosas en este asunto diario? Porque es el diario vivir. Estamos concentrados en el mucho tiempo disponible para hablar de la pandemia, para hablar de la muerte, entre la recuperación, pero no hablamos de la recuperación de la fe. Como que esa pieza fundamental, ¿no?, que nos da la potencia de vivir, ¿no?, vivir bien, se nos escapa. Sí. Lamentablemente, la verdad incomoda, la verdad duele, la verdad ofende, ¿verdad? Las buenas motivaciones a Dios no lo mueve. Las buenas motivaciones no bastan. Hacer esos círculos de oración y crear falsas expectativas a las personas, a los familiares de los enfermos, ¿no? Como Dios lo va a sanar, Dios lo va a levantar. No hay que andar creando falsas expectativas. Hay que ser práctico. Más con esta situación, ¿verdad? Esta enfermedad es impredecible. No podemos decir si Dios lo va a levantar o se lo va a llevar. Hay personas que no necesariamente andan en pecado. Tal vez se esfuerzan por tener una buena comunión con Dios, pero Dios ha decidido llevárselos también, ¿está claro? Entonces, cuando uno va a hacer oración, la oración es importante que vaya acompañada con conocimiento de causa. Si nosotros no conocemos la doctrina de la soberanía divina, si nosotros no conocemos doctrinas básicas, nunca vamos a poder orar con conocimiento de causa. Vamos a estar orando en contra de la voluntad de Dios y nuestras oraciones nunca van a ser escuchadas. Ahora, si nos reunimos, porque hay muchos círculos de oración, ¿no?, y con ese objetivo, pero prácticamente han fracasado. Y eso ha hecho que mucha gente se opaque la fe, como usted dice, ¿no? Pero el afán de las personas no es tanto que Dios los levante para tener una comunión con Él. Simplemente no quieren morir, aman este mundo, no quieren, están bien apegados a este mundo, no quieren soltar este mundo. Otros dicen no quieren dejar a su familia. Lamentablemente no han puesto en orden sus prioridades. Dios tiene que ser el primero en todas las cosas. Por eso Dios le decía a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Dios tiene que ocupar el primer lugar, no el segundo ni el tercero, en la vida de cada persona, ¿está claro? Cuando Dios no ocupa el primer lugar en la vida de estas personas, lamentablemente están en grave problema. Dice Lucas 14:26. Me gusta usar versiones, don Tito, bastante fuertes, ¿no?, que la gente no está familiarizada con ellas. Palabra de Dios para todos, Dios habla hoy, versión 1909. Cuando en Lucas dice, oiga bien, el que no odia a su padre, se escucha extraño, ¿verdad, don Tito? Porque en otras versiones dice, el que no aborrece, se escucha bastante suave, aborrecer. Sí. Pero si usted busca versiones más fuertes, dice, el que no odia a su padre, el que no odia a su madre, el que no odia a sus hijos, el que no odia a su mujer y el que no odia su propia vida, no puede ser digno de mí. Entonces algunos vienen, ¿dónde está? Lucas 14:26. Ahora, algunos vienen y dicen... Pero eso del odio, es calificativo odio, ¿cómo lo debemos de entender? Okay, si literalmente o... Mire bien, la palabra odio, ¿verdad? Ha habido un debate entre muchos pastores. Algunos pastores pues ignoran lo que es la exégesis, ¿verdad? Y no hacen uso de las herramientas, ¿verdad? Como lo que es la hermenéutica para hacer una buena interpretación bíblica.
Y a veces discuten sin conocimiento de causa, que Dios no puede odiar. Otros dicen, no, es que, por ejemplo, amé a Jacob, odié a Esaú. No, es que Dios amaba más a Jacob y menos a Esaú. No, no dice eso el texto. La palabra para odio en el texto griego es la palabra miseo. Y miseo significa odiar. A veces también significa odiar permanentemente y para siempre. Para Dios no hay estados intermedios, solo hay amar o odiar, don Tito. A veces nosotros decimos, a esta persona no la odio, pero si la trago no la machaco, si la machaco no la trago, que no estoy inventando, lo estoy odiando, ¿está claro? Para Dios no existen estados intermedios. Entonces, cuando Dios no ocupa el primer lugar en la vida de las personas, estamos en grave problema. Y lamentablemente, aún dentro del mundo cristiano, hemos desplazado a Dios y tenemos demasiados ídolos. El esposo, la esposa, los hijos, el dinero, los bienes materiales. Hay gente que no quiere morirse porque tiene tanto con qué vivir bien todavía y no quieren dejar sus bienes, no quieren dejar nada. Pero ellos vienen y buscan a Dios, dicen. La verdad que ellos no buscan a Dios. Ellos han visto a Dios nada más, ¿verdad? Como una emergencia. Han visto a Dios como que fuera el genio nada más que le resuelve sus problemas, pero que no demanda nada de ellos. Y ese es el gran problema que tenemos. Entonces hay que orar con conocimiento de causa. Cuando oramos por los enfermos, qué difícil es acercarse a alguien que esté enfermo, porque a nadie le gusta que le pongan el dedo en la llaga, don Tito. Y lo correcto, como dice Santiago, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia. Eso nos gusta. Buscamos a los ancianos, los llamamos, pero hay que leer los siguientes versículos que dice. Si hubiere confesado los pecados los unos a los otros, si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Hay enfermedades que no son de índole orgánica, son de índole disciplinaria. Quiere decir que hay mucha gente que Dios la tiene en disciplina. Primero a sus hijos, porque dice Hebreos 12, del 5 lo puede llevar hasta el 8, dice que Dios al que toma por hijo disciplina. A los de afuera no los toca, dice, porque tiene un día que Dios va a ejecutar sentencia contra ellos. Pero a sus hijos los disciplina y dice que hasta los azota. La palabra azota que aparece en el griego es mástigo. Es un látigo de 6 puntas con terminales de hierro o de hueso, se imagina, solo para que se dé una idea, ese azote que viene de parte de Dios, ¿no? Con sus hijos. La que él recibió. Ajá, correcto, así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ve 1 Corintios, capítulo 11, versos 30 y 31, los corintios era la iglesia más carnal. ¿Y qué dice el texto? Por esta causa, algunos de ustedes están debilitados, otros están enfermos y otros han muerto. Pero Dios nos castiga de esta forma para no ser condenados con el mundo. Entonces, debemos de orar con conocimiento de causa. Hombre, los que están enfermos, lo primero que tienen que hacerse es un barbecho, autoexaminarse y tratar de ver cómo han estado viviendo, cuáles son las cosas que tienen que corregir y confesarlas también, ¿estamos claros? Y una vez que uno se confiesa, la palabra es sencilla, arrepentimiento. Arrepentirse es apartarse de lo malo que hemos venido haciendo, para que entonces el castigo de Dios cese, si Dios quiere, ¿estamos claros? Entonces hay que orar con conocimiento de causa, no hay que crear falsas expectativas. A veces entendemos el arrepentimiento como una manera propia o impropia es decir, como dentro del mea culpa, pero también como rectificar la vida. Entonces, como poner un pretexto, pues. Sí. En vez de la virtud del buen arrepentimiento, voy a rectificar mi vida. Así es. Voy a ser mejor. Sí. Hasta ahí. Porque quiere que se le componga la situación. Claro. ¿Ve? Entonces, pero lo menos que quiere es intimar con Dios, agradar a Dios. ¿Ya? Fíjese qué interesante. Pero aun con todo eso, si corregimos realmente, ¿verdad? Todas esas cosas que hemos venido haciendo mal, Dios es bueno y misericordioso. Así que hay una parábola del hijo infiel, ¿no? ¿Y qué pasa? El padre que tenía 2 hijos, luego uno de ellos le dice, dame mi herencia. Se fue y derrochó todo lo que tenía, dice. Y dice que el hombre estaba con los cerdos, no tenía nada que comer, que hasta deseaba comer la comida de los cerdos. Pero de repente volvió en sí, dice el hombre. En la versión 60 dice, se arrepintió. Pero la realidad es que el hombre, fíjese bien, no fue un arrepentimiento genuino. Simplemente la condición en que estaba no le gustó. Pero como conocía al padre, él dice, volveré a mi casa
y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no merezco llamarme tu hijo. Sabía que su padre era misericordioso. Pero el hombre viene, la condición en que estaba es la que lo llevó prácticamente, ¿no?, a corregir todo eso. Pero a veces el arrepentimiento no es genuino. El arrepentimiento bíblicamente en el griego es la palabra metanoia. Y metanoia tiene que ver con cambio de mente, sentimiento y actitud. Si una persona, oiga bien, se siente afectada sentimentalmente, pero no cambia su mente, su forma de creer, su forma de concebir a Dios y su palabra, está en grave problema. Si una persona sentimentalmente se arrepiente, pero su voluntad, su actitud no cambia, entonces no hay un arrepentimiento genuino. Tienen que ir las tres facetas: mente, sentimiento y voluntad. ¿Está claro? Mire qué interesante Judas. Dice que Judas se arrepintió, pero se ahorcó. ¿Qué sucedió con Judas? Judas no fue metanoia, fue la palabra griega metamelonai, le dio remordimiento. Y el remordimiento es lo que nos lleva a nosotros a veces a cambiar. Dios quiere arrepentimiento, estamos claros, no solo remordimiento, no solo porque nos vemos afectados por las consecuencias, sino que quiere un arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento, no va a haber un cese del castigo entonces, ¿está claro? Entonces Dios está obrando y no podemos verlo nosotros como casual esto, ¿verdad? Como circunstancial. Dios está obrando. Dios está castigando, como decimos tradicionalmente, don Tito, moros y cristianos. ¿Ya? Está oprimiendo a muchos cristianos. Mire cuántos pastores han muerto. Han muerto muchos pastores. Pastores, los más conocidos son los de fama nacional, ¿no? Pero han muerto pastores, montones de pastores han muerto. Y hay cristianos que se confunden. ¿Cómo es posible entonces que tocó al pastor? Dice, porque lo que menos que se espera es que toque al pastor, ¿no? Pero si los tocó, hombre, preguntémonos, ¿qué es lo que está pasando? Recordemos Ezequiel que cité, cuando Dios le dice a los ángeles, comiencen matando a los ministros del templo. ¿Ya? Y esta epidemia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tocado a muchos pastores a nivel internacional. ¿A qué se debe? Porque lamentablemente la pastoral han visto el ministerio como una fuente de ganancia. Tenemos demasiados ladrones de la fe. Podríamos decir nombres y apellidos, ¿se imaginan ustedes? Y cuando nosotros los vemos a estos ladrones de la fe, vemos cómo Dios ha venido dándole baja a muchos de ellos. Ha venido sacándolos de circulación, pero la gente es incapaz de poder interpretar eso, ¿está claro? Llora a sus pastores cuando no merecen que derramen ni una lágrima por ellos. Eso es la verdad. Entonces la sentencia de Dios está todavía. Ahora, fíjese bien, debemos de tomar todas las medidas que se nos recomiendan, ¿estamos claros? ¿Verdad? Pero una de las cosas que hemos de entender, Dios determina, con o sin vacuna, seguir dándole el descenso a muchas personas. Porque hay personas que se han puesto la vacuna y también han muerto, don Tito. Así es que nada te vas a escapar, no vas a poder burlar a la muerte. Si ya está determinado que vas a morir antes de que termine este año, ¿estamos claros? Entonces, lo que debemos de hacer es apegarnos más a la Escritura, hombre, examinar qué es doctrina, como dice el apóstol Pablo, usa bastante la palabra doctrina, si la buscan en concordancia aparece como 16 veces, y preocuparnos por esa palabra. Doctrina tiene que ver con un cuerpo de enseñanza, y si no estamos con una doctrina exacta, no vamos a conocer el propósito de Dios para con nosotros, no vamos a conocer cómo Dios está obrando, lamentablemente. Fíjese que en Israel, Saúl cometió un pecado, mató a los sacerdotes del templo, algunos de ellos, pero mató también a una tribu ahí que llevaban agua y llevaban leña. Y esta gente era aquellas personas que engañaron a Josué, que le hicieron creer que venían de lejos. Y entonces Josué viene, los perdonó, y estas personas fueron castigadas a llevar leña y agua. Entonces, ¿qué pasó? Saúl mató a esta gente. Cuando David toma el poder, ¿qué es lo que sucedió? De repente había una hambruna sobre la nación. Y David viene, comienza a escudriñar bien y se da cuenta cuál era la causa, que Saúl había matado a esta gente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Viene Saúl, se reúne con el resto de la descendencia de ellos y le dice, ¿qué podemos hacer? Sencillo, dice, entréguenos a los descendientes de Saúl para matarlos, dice. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Le entregó a los descendientes de Saúl, los mataron y cesó. Inmediatamente vino la bendición sobre la nación, ¿se imaginan ustedes? O sea que las malas acciones que nosotros tomamos van a afectarnos no solo a nosotros, ¿está claro? Va a afectar a la familia. Entonces, hermano, la palabra clave es
arrepentimiento. Arrepentámonos. Pero tiene que ser acompañado de esas tres facetas. Si no va acompañado de esas tres facetas, no hay arrepentimiento. Primero, Mente, después, sentimiento y actitud. ¿Ya? Porque ese es el problema. ¿Ya? Si nosotros no entendemos que tiene que tener estas tres facetas, vamos a seguir siendo oprimidos. Nos guste o no, esa es la verdad. A los que no les gusta este tipo de mensaje no se predica, lamentablemente. ¿Por qué no se habla del corazón? Bueno, porque lamentablemente, fíjese bien, cuando hablamos de el corazón, mire qué interesante, don Tito, dice la Biblia en Marcos 7, que dentro del corazón salen las perversidades, el adulterio, la fornicación, los robos, los pleitos, los hurtos, ¿ya? Entonces, no existe nadie en este mundo que tenga un buen corazón, don Tito, porque el corazón es la chureca, donde está toda la basura, lamentablemente, ¿ya? Entonces, fíjense bien, si hablamos del corazón, hay que decir qué es lo que está en el corazón, ¿ya? Entonces, lamentablemente, nosotros hemos de reconocer que hemos estado obrando en las obras de la carne. Lamentablemente nos movemos más en las obras de la carne y por eso es que Dios está irado, Dios está enojado, estamos claros, y Dios está castigando fuertemente a su pueblo mismo. Muy interesante. Entonces ya estamos llegando prácticamente al final, pastor. Resumiendo un poco, ¿verdad?, de esta interesante comparecencia suya, con la expresión de la verdad en la Biblia, con este aseguramiento, ¿no?, de que las cosas están en nosotros y son determinantes, pero con la luz, con la venia, con la aceptación real de lo que nos ocurre como humanos, ¿verdad?, de carne y hueso, para no caer solamente en la contemplación, pero no exigirnos, para no caer apresuradamente que no tengo nada que hacer, no tengo nada que expresar. Y sí hay muchas cosas que decirnos, Sí. que decirle a Dios. Claro. Entonces ya en esta recta final, ¿qué nos podría decir? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decirle a Dios es que nos perdone. Hemos fallado. Hay que reconocer realmente que hemos fallado, hemos errado. Hemos pecado con conocimiento de causa. Hemos pecado por negligencia. Y hay que ser honesto con Dios. A Dios hay que acercarse sin máscara. No hay que acercarse tratando de justificarnos con Dios. Debemos de ser sinceros a Dios y decirle, hemos pecado, hemos fallado. Hay gente que cita mucho un texto que es el 7:14 de Segunda de Crónica, cuando dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare su rostro. Entonces, ese texto lo citan bastante, pero la palabra humillar es que reconozcamos nuestra condición. Debemos reconocer que hemos fallado a Dios. Y en el caso del pueblo cristiano, es el primero que deberíamos de arrepentirnos realmente. Porque si nosotros nos arrepentimos, porque lamentablemente los cristianos nos hemos mundanalizado, ya, lamentablemente no hay ninguna diferencia entre el mundo y nosotros. Algunas cosas de maquillaje. Totalmente, ya somos hipócritas. Para encubrirnos. Exactamente, ya vivimos con máscaras. Entonces, eso es algo que Dios aborrece. El pueblo cristiano debemos de ser los primeros en arrepentirnos y apartarnos de toda la maldad, comenzando por la pastoral primero, ¿no? Porque la pastoral misma, lamentablemente, estamos mal. Como le dije, hemos hecho del ministerio una fuente de ganancia. Dios nunca esperó que los ministros se enriquecieran ilícitamente a costa del ministerio, ¿está claro? Entonces, de ahí, si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal también, se imaginan ustedes, porque todos quieren ser como el pastor. La palabra es arrepentimiento, la palabra clave. Y el arrepentimiento es que lo hagamos con toda sinceridad. Confesemos, no lo hagamos pues públicamente. Si hemos dañado a alguien, pongámonos a cuenta con el que hemos dañado. La Biblia lo dice. Pero si hemos pecado verticalmente, pongámonos a cuenta con Dios. Confesemos. Si hemos pecado, dice por ejemplo 1 de Juan, hijito, le escribo estas cosas para que no pequéis, pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ese abogado es solo para los que pertenecen a Dios, ¿estamos claros? Arrepentimiento. Pero también para aquellos que no tienen ninguna comunión con Dios, la palabra clave también es arrepentimiento. Cuando el hombre se arrepiente, Dios entonces comienza, ¿verdad?, a bendecir al pueblo, a la nación. Así es que arrepentámonos. Muchas gracias, Pastor Mario Ayerdi, por su compañía, por acercarnos al propósito de Dios y de la enseñanza.
Y a ustedes, amigos nuestros, muchas gracias por su atención cada sábado aquí en Radio Nicaragua. Muchas gracias, buen día y hasta el próximo sábado, si Dios lo permite.